Hola a todos y bienvenidos a una nueva propuesta gastronómica aquí en Cocina Guaraní. Lerlis, Mano, ¿cómo estás? Bien. ¿qué vamos a preparar hoy? Podemos hacer un picante casero, fácil, rápido y para que puedas guardar y tener tu propio picante para todo momento. ¿Cuánto tiempo dura más o menos un picante casero? Con este vinagre te va a durar 6 meses tranquilamente en la heladera. Bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Antes que nada le voy a explicar, no es el tradicional que se hace. Mucha gente agarra y hierve el ají fresco con sal o con cosas. Nosotros vamos a confitar. ¿Qué es confitar? Es una cocción a baja temperatura con aceite. Entonces todo el sabor va a quedar dentro del aceite y después vamos a licuar y va a ser una pasta homogénea con mucho sabor. No solamente picante. Porque para mí personalmente el picante tiene que tener sabor, sí. No algo que te irrite la boca y que sientas ardor. O si no te apaga todos los otros sabores de lo que estás comiendo, ¿verdad? Yo me recuerdo uno que para mí está en el top, el que le había agregado el humo líquido. El humo líquido. Una vez hicimos eso con este muchacho que antes trabajaba con nosotros, Alejandro. Sí, con él hicimos una vez uno. En su cocina, En su cocina, ¿sí? ¿Te acuerdas? Esa vez hicimos un rouge y todo, pero vamos a hacer algo fácil que pueden hacer en la casa sin ningún problema. Inclusive tenemos una parte de los ají frescos y otra parte que teníamos congelado. O sea, perfectamente sirve igual. Les voy a decir todo lo que lleva, muy fácil. Lleva ají fresco, esto ya está sin la cabecita, así mismo vamos a poner. Yo le voy a poner un poquito de cebolla morada, vamos a confitar, va a tener mucho sabor con eso. La carne solamente del tomate, este es un tomate pera bien maduro. Voy a usar la piel, no importa. Voy a usar unos cuantos dientes de ajo que le da sabor. Un poquito de azúcar también para que regule el picante. Y como conservante, vinagre de vino blanco. Aparte del azúcar, yo creo que la cebolla y el tomate también hacen ese mismo trabajo. Le va a hacer, vas a ver que tiene mucho sabor. Vamos a echarle 200 ml de aceite para esta cantidad, que estamos haciendo poquito. Ustedes pueden hacer mucho y guardar en frasco. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es multiplicar la cantidad de ingredientes que tenemos acá por 2, por 3, por 4, por lo que quieran Así para mismo. poder hacer mayor cantidad. Fuego fuerte, voy a poner solamente el ajo primero. Así en frío ya luego. Así en frío. Ahora va a empezar a burbujear, esto tiene su tiempo. Es más una cuestión de paciencia. Yo quiero confitar el ajo, quiero que vaya teniendo color y cuando tiene color le voy a agregar la cebolla. Y después le voy a agregar el ají. Es importante respetar los procesos, porque si vos pones el ajo al final, por ejemplo, yo no voy a tener ese sabor tampoco, ¿verdad? Nosotros vamos a aromatizar primero el aceite. Vamos a darle mucho sabor, mucho aroma y después vamos a echar el ají. A eso me refiero. Si es que nosotros, por ejemplo, al terminar de hacer todo esto le ponemos el ajo, va a ser ya en vano. Normalmente en cocina no es como dicen, no, los dos podemos tener los mismos ingredientes, pero si usamos distintas técnicas, el resultado es diferente. Totalmente. No porque lleve toda la olla y se haga un champurrado y va a tener el mismo sabor. Totalmente. Todo tiene un procedimiento, una técnica y un tiempo. Eso tiene que ser a fuego súper lento, ¿verdad? Súper lento. Mira, el ajo ya tiene color. Ahora voy a agregarle la cebolla. Un poquito. El corte de la cebolla también yo hice así como en escamas, o sea, unos cortes grandes para que... Pero se va a mixar luego también después, Se va a ¿verdad? mixar, pero también quiero que se cocine bien acá. Entonces ya está la cebolla. Voy a subir un poquitito el fuego ahí. Esto se va a cocinar muy rápido. Y después le voy a agregar el ají. Y último, el tomate. Y el ají no se corta nada, así mismo no también. Así entero. Si no quieren que sea muy picante, puedes abrir y sacarle la semilla. La semilla es lo que tiene La más... semilla es lo que tiene Lo que toda la potencia fuerza. el... Es ahí donde está todo. Es como el rocoto también, en la semilla que está todo el picante. Esto ya está. Le voy a agregar los ají frescos. Una cosa importante, cuando estén cocinando no pongan la cara arriba que esto va a levantar mucho picor. Mucho vapor fuerte, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo sé que en contrapartida como alguna gente hace los picles y todo eso, esto no se hace así. Esta es una forma que a mí me gusta hacer. Es como una pasta, entonces vos podés equilibrar el picante. Y el vinagre y el azúcar, o sea, ambos te ayudan como conservante una vez que se cocina, pero el vinagre sobre todo te va a dar ese equilibrio también en el picor.
No es el mismo picante que encontramos en los frascos esos más líquidos, ¿verdad? No. Eso es más pasta. Esto es una pasta, por eso le voy a poner tomate que le va a dar Ese cuerpo. ese cuerpo, esa consistencia. Esto es paciencia. Podés también hacer en el horno de repente. Acá ya pasamos a fuego medio. Fuego medio, ahí voy a bajar otra vez un chiquitito. Esto puede hacer también en el horno y después tirar a fuego medio. ¿Cómo sería? Agarrar y meter todo en una placa, mete al horno y después cocinar con menos aceite. Ahí sí te va a quedar una pasta, casi un puré de picante. Y también va a tener otro sabor, también un poquito más quemado, más tostado. Más ¿verdad? tostado, sí. Ahora va a empezar a burbujear un poco porque algunos ají eché congelado. No se hace, pero como es poquito la mitad que le eché, pueden hacer. Bueno, yo separé la proporción que vos me pediste. Y vos le agregaste 2, 3 más ahí congelado. Entonces, Le agrega ahí, ya está, ya eso. O sea, empieza a pelar y ya le voy a poner el tomate ahora también. el tomate sí tiene mucha agua. Sí, quiero que tenga, que le dé un sabor pastoso también ahí. ¿Qué pasa si yo pongo el azúcar primero? Se me va a empezar a caramelizar y se va a quemar en el fondo. Va a parecer un almíbar después. Exactamente, entonces vamos a agregarle al final. Es lo que les decía, no pueden estar muy de frente al picante porque esto tira unos vapores muy fuertes. ¿No querés compensar esos vapores con un poquito de vino? Otra vez. Y sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo Todo es momento para un vino. Vapor, picante, compañía, Pescado, todo. pescado. Siempre hay una excusa para tomar vino, mano. Bueno, quiero que sepan que este picante vamos a guardar nosotros después. Y cada elaboración que requiera picante va a ser este picante. Entonces podemos poner ahí recomendación o el nombre de la receta del picante. ¿Qué te parece si en el próximo hacemos moncholo? Moncholo, un pescadito. Yo tengo un moncholo un con poquito- picante especial para nuestro amigo Merlo. Yo creo que necesita, le va a venir bien a él. Pila. Según la experiencia que tuvo. Según leyendas urbanas. Sí. Morlo dije ya. A Merlo le va a venir muy bien. Tomá un primero y después hablar moncholo mal. con picante. Bueno, yo creo que es una buena propuesta también hacer algo nuestro, así algo bien nuestro. Porque Claro. el moncholo es un pescado de río. De repente los pescados de río no son tan económicos, pero en este caso el moncholo sí, el moncholo, el mandií, que de repente pueden, si no encontrar el moncholo puede ser mandií también, ¿verdad? Que te permita acceder a esta receta que de repente vamos a presentar la próxima semana. Así que quédense atentos porque eso está a punto de que tengamos aquí en Cocina Guaraní. Voy a bajar el fuego y vamos a ir 15 minutos en cocción para no hacerle esperar. Ok. Debería ser esta, ¿verdad? Ya está. Ahora mira cómo se está dorando esto, será. Esto ya del azúcar propio de las verduras que tiene va soltando un aroma muy, muy bueno. Ahora Muy dulce, de verdad. Muy dulce. Y ahora recién le voy a poner el azúcar. Ahora de poner azúcar que le expliqué, si no se va a quemar, vamos a ponerle bien. Bueno, sí ya está. Un poquitito. Y después el vinagre al final. Poquitito de azúcar. Ven el color que tiene el ajo, la cebolla. No está quemado, está confitado. Está casi a punto de caramelito ahí. Y ahora el vinagre. Y sacamos el fuego. Ahí está, apagamos el fuego y ya está. Vamos a que repose, vamos a triturar y ya está. Lo que hace ahí es quitar un poquito el vapor por el tema del agua que tiene dentro del vinagre, ¿no? ¿Verdad? También, solamente por eso. Y esto ya va a servir como conservante y más el azúcar va a equilibrar también todo el picante que tiene. Ah, esa es la función del vinagre. La función del vinagre es conservar. Va a ser, es el O sea, para que te conservante dure esos 6 natural. meses necesita vinagre. Necesita vinagre sí o sí un poquitito. Aparte, cuando evaporó ahí se fue todo el sabor fuerte del vinagre. Ah. Y en mezcla con el azúcar va a dejarle un toque dulce y no tan irritante de picor. Bueno, debería ser, vamos a probar después. Bueno, vamos a esperar que se enfríe esto para poder trabajar todavía un poco Ahora más vamos a grande. traer a reposar y después volvemos a mixar. Bueno. ¿Parece? Una eternidad más tarde. Bueno, yo creo que ya está como para mixar este dirty. Eso ya se enfrió. Mostrarle para que vean cómo queda. El aceite está separado, pero cuando licuamos, ¿qué es lo que va a pasar con el aceite? Va a emulsionar. ¿Qué significa? Que le va a entrar aire a la materia grasa y eso va a hacer que se infle y se va a integrar todo. Estamos 2 semanas. ¿Te ayudo un poco? Metele nomás ahí. No hay que no me hace más que nada. No. Yo soy el más interesado que no pase ninguna macanada acá. Muy bien, así. Ahí, de a poquito. Y voy a empujar con una cuchara. Eso es. Vamos a rasparle bien. Quiero ver quién es el valiente que moja hace con un pan ahí, ¿verdad? A ver si es que... ¿Estamos? Ve el color que tiene, oscuro.
porque se confitó. Y ahora vamos a empezar a licuar. El aceite va a quedar y va a cubrir nomás una parte arriba, para que vean. Esto tiene muchísimo sabor, muchísimo Esto aroma. para conservar tiene que estar en una botellita, ¿verdad? Bien. En un frasco con tapa. Sí. Lo que ustedes pueden hacer es dos cosas. Esto pueden dejar, el aceite que le cubra siempre va a quedar bien porque te va a conservar la parte que no se oxide, la parte de arriba. Y en el momento de servir, mezclar. Mira cómo quedó, un color oscuro, oscuro. Bueno, y la propuesta de esta semana fue el picante que puede acompañar con cualquier cosa. 6 meses aguanta esto, ¿verdad? 6 meses en heladera refrigerado. Bien. Frasco con tapa roja y ya está. La receta ya está puesta, sigan la receta y va a ser súper fácil de hacer. Nos vemos la próxima semana con una nueva propuesta aquí en Cocina Guaraní. Chau, chau.